Buenos días de nuevo. Hoy mi presentación se centra en los estándares de capital basados en riesgo a nivel mundial. Una iniciativa que la IAIS está promoviendo desde el año 2013. Este es un proyecto importante para los supervisores de seguro de todo el mundo. Yo podría decir que es la iniciativa más importante en la historia de la IAIS. Desarrollamos estas normas en estrecha coordinación con el Consejo de Estabilidad Financiera y los líderes de G20. Estos estándares tendrán gran impacto en las compañías de seguros en sus mercados, su regulación, supervisión de seguros. También tendrán un impacto significativo en temas regulatorios más amplios como la gestión de riesgo, gobernabilidad, la supervisión de grupo, presentación de informe y divulgación. Este es cambio normativo respecto de la coordinación y cooperación internacional en materia de seguros. Mi mensaje clave de hoy es que los estándares globales de capital vendrán y vendrán pronto. La IAIS desarrollará un estándar de capital basado en riesgo global el próximo año 2016 y la aplicación de estándar se iniciará a partir de 2019. Los miembros de la IAIS, supervisores de seguros de todo el mundo, se han comprometido con este objetivo. Sabemos que la meta es alta y difícil de alcanzar, como subir una montaña. Sin embargo, lo que es diferente ahora en relación a hace unos años atrás es que nosotros, los supervisores de seguros de todo el mundo, podemos ver el destino final, la cúpula de la montaña claramente. Estamos unidos y comprometidos con escalar la montaña. Muchos grupos de seguros internacionalmente activos están plenamente involucrados en este viaje. Y tenemos plena confianza en llegar a la cima. La IAIS ha desarrollado la primera norma de capital global, se llama BCR, Requerimiento Básico de Capital, el año pasado, con menos de un año de trabajo. La IAIS desarrollará el ICS, último requerimiento de capital, el próximo año, y los supervisores iniciarán la implementación de ICS a partir de 2019. Voy a responder las tres preguntas en mi presentación. ¿Por qué necesitamos estándares globales de capital de seguros? ¿Qué son? ¿Cuándo serán desarrolladas? En otras palabras, voy a dar una visión general del desarrollo de las normas globales de capital. Hablaré por más o menos 40 minutos. Agradeceré que me formulen sus comentarios y preguntas al término de mi presentación. La primera pregunta es ¿por qué necesita estándares globales de capital? Debido a que los mercados de seguros son cada vez más globales, nosotros, los supervisores de seguros, necesitamos una solución global. Las normas globales de capital son una solución
que la comunidad de supervisores de seguros están promoviendo. Muchas compañías de seguros operan en varios países del mundo. ¿Saben cuán dominantes son las compañías de seguros internacionalmente activas en los mercados de seguros a nivel mundial? Alrededor de 50 empresas con actividad internacional representan más de 50% de los mercados mundiales de seguros. Como también se ha visto en los mercados emergentes, cada vez más empresas extranjeras operan en diferentes países. A nivel mundial, esta tendencia se acelerará a los próximos años. Sin embargo, supervisores, nosotros de distintos países que supervisan un mismo grupo internacionalmente activo, no comparten medidas de supervisión comunes. Los enfoques de supervisión de seguros siguen siendo significativamente locales y diferentes entre los países. En otras palabras, los supervisores en los diferentes países hablan diferentes idiomas de supervisión. Esta es una carga importante para los supervisores que deben monitorear empresas que operan en diferentes países y para las compañías de seguros que operan internacionalmente. Por tanto, la IAS está comprometida con el desarrollo de un lenguaje común de supervisión para todo el mundo que mejorará la supervisión y la promoción de reglas de juego uniforme para la empresa de seguros. Los requerimientos de capital son un componente crítico para el lenguaje común de supervisión, porque podemos comparar diferentes sistemas con números y con claridad. El capital contribuye significativamente a la comunicación y entendimiento entre los supervisores de diferentes países, como supervisores de país de origen y supervisores de país de anfitriones, y a enfrentar el arbitraje regulatorio entre diferentes jurisdicciones y en última instancia contribuir a la protección a los aseguradores y a la estabilidad financiera global. Por tanto, en septiembre de 2013, la IAS, los supervisores de seguros de todo el mundo, en estrecha coordinación con Consejo de Estabilidad Financiera y G20, decidieron crear un estándar global de capital para el 2016 y empezar su implementación a partir de 2019. De esta forma, el estándar global de capital cuantitativo es una solución para la supervisión de las compañías de seguros internacionalmente activas. La siguiente pregunta es, ¿qué son? ¿En qué están involucradas? Esta es una parte clave de mi presentación de hoy. Hemos desarrollado y estaremos desarrollando 3 diferentes estándares globales de capital en próximos años. BCR, Requerimiento Básico de Capital, en noviembre del año pasado, se ya ha desarrollado. HLA, Mayor Absorbencia de Pérdidas antes de finales de este año. ICS a las finales de 2016 y a la implementación se iniciará a partir de 2019. Lo que pretendemos alcanzar en última instancia con estas iniciativas es el desarrollo de los
estándar global de capital de seguro basado en riesgo se llama ICS en los próximos 3 años, que es comparable a Basilea 2 o 3 para el sector bancario, mientras que los supervisores bancarios han tardado más de 25 años en desarrollar Basilea 3. Es una tarea, ICS, es una tarea de enormes proporciones, pero tenemos confianza en lograr este objetivo. Ahora revisamos el ICS, última instancia con estas iniciativas más en detalle. El objetivo final de contar con un solo ICS, estándar capital de seguros basado en riesgo, incluirá una metodología común para la cual un ICS logre comparables, es decir, sustancialmente los mismos resultados en todas las jurisdicciones. El trabajo en curso pretende conducir a una convergencia mejorada en el tiempo respecto de los elementos claves, incluyendo valoración, recurso de capital y los requerimientos de capital. La ICS es un estándar consolidado para un grupo amplio y la adecuación de capital para los grupos de seguros con actividad internacional se llama IAIGs y las compañías de seguros sistémicamente importantes a nivel global se llama GSIIs. La cantidad de capital que se requiere mantener y la definición de recursos de capital se basan en las características de los riesgos mantenidos por la IAIGs, independiente de la ubicación de su casa matriz. Esto significa que incluso si un grupo de seguros traslada a su matriz de la casa matriz de la jurisdicción A la jurisdicción B, no se cambiará el requerimiento de capital de ese grupo. En otras palabras, este principio determina que el ICS tiene como objetivo evitar el arbitraje regulatorio o arbitraje de capital. Una vez finalizado, el ICS deberá disponer normas mínimas para el establecimiento de nivel de capital para las IAIGs, incluyendo métodos de cálculo de requerimiento de capital ICS y los recursos de capital ICS. Los supervisores podrán adoptar disposiciones adicionales que establezcan normas más exigentes o mayores niveles de capital mínimo. Además, se podrán disponer medidas complementarias de adecuación del capital en sus jurisdicciones. No debemos olvidar que el ICS es una parte de COMFREM, un marco integral que aborda los requerimientos cualitativo y cuantitativo para las IAIGs. El ICS se aplicará a todas las IAIGs, grupos de seguros internacionalmente activos. Hay dos criterios para la IAIG: activa internacional y tamaño. Para ser una IAIG, ambos criterios en principio deben ser satisfechos. Hay tres componentes principales de ICS: valoración,
recursos de capital y requerimiento de capital. La tasa ICS se calcula con los recursos de capital divididos por el requerimiento de capital. Muy simple. La evaluación es un elemento clave de ICS. Esta declaración es una declaración que el Consejo Ejecutivo de la IAS discutió intensamente y acordó en octubre del año pasado para promover el enfoque de valoración del ICS. El enfoque de valoración ajustada al mercado se utilizará como base inicial para desarrollar un ejemplo de un método estándar en el ICS. También se recogieron datos del enfoque de valoración PCGA. Las aseguradoras participantes deberán conciliar el enfoque de evaluación ajustada al mercado y el enfoque de evaluación PCGA. Esto será utilizado para explorar y, si es posible, desarrollar un PCGA con los ajustes al enfoque de valoración. En pocas palabras, coordinamos dos enfoques de valoración diferentes con el objetivo de lograr conciliación, comparabilidad y finalmente convergencia. Valoración ajustada al mercado y valoración ajustada a los PCGA. Los dos enfoques no son completamente diferentes y son posibles de conciliar. Si se usa la analogía de colores, no es rojo o amarillo. Lo que pretendamos lograr es encontrar el mejor color naranja, teniendo en cuenta las mejores partes de los dos diferentes enfoques y crear un nuevo color. En cuanto a los recursos de capital, proponemos dos niveles de recursos de capital, es decir, nivel 1, capital sobre la base de una empresa en funcionamiento y en liquidación. Y el nivel 2, capital únicamente sobre una base de liquidación. En cuanto a los recursos de capital, hay 4 grupos distintos para base de la calidad de capital. Nivel 1 de instrumentos financieros para los que no existe un límite. Nivel 1 de instrumentos financieros para los que existe un límite. Nivel 2 de instrumentos financieros desembolsados y nivel 2 de instrumentos financieros no desembolsados. En cuanto a los requerimientos de capital, consideramos una serie de opciones. Hasta la fecha, un método estándar se está considerando mucho más en detalle que otras opciones, como ustedes lo han visto en el documento de consulta del ICS. Cualquier método elegido debe proporcionar el mismo nivel de mínimo de protección a los asegurados. Aquí me gustaría discutir temas claves sobre el requerimiento de capital. Primero, el propósito del ICS.
el requerimiento de capital ICS podría ser utilizado como un requerimiento de capital establecido. Se llama PCL, como se define en el Principios Básicos 17. El PCL como un nivel de control de solvencia por encima del cual el supervisor no interviene por razones de adecuación de capital. En segundo lugar, la cobertura de riesgo de la ICS. Uno de principios ICS establece que el ICS refleja todos los riesgos relevantes a los que está expuesto una IAIG, Grupo de Seguros Internacionalmente Activos. La IAIS considera las principales categorías de riesgo que pueden ser incluidas en los requerimientos de capital ICS, las cuales son riesgos de seguros, riesgos de mercado, riesgos de crédito y riesgo operacional. Otros riesgos a los que está expuesta una IAIG, tales como riesgo de grupo, riesgo de liquidez, se abordarán en los requerimientos cualitativos de COMFRAME. Tercero, la medida de riesgo y el criterio objetivo. La decisión sobre la medida de riesgo y criterio objetivo que se utilizará para el ICS será informado por las pruebas de campo. En este momento, la IAIS está evaluando los pros y los contras de las diferentes medidas de riesgo, específicamente valor de riesgo y valor de riesgo en la cola. La hipótesis actual de trabajo es al menos el 99.5% valor de riesgo y por lo menos el 90% valor de riesgo en la cola para el horizonte de un año. La IAIS considera enfoque de medición múltiple a ser utilizado para determinar los requerimientos de capital. Estos enfoques pueden ser utilizados aisladamente o en combinación. Hay dos enfoques básicos, determinista y estocástico. Hay dos ejemplos bajo el enfoque determinista que se están considerando: el enfoque basado en factor y el enfoque de estrés. Bajo un enfoque basado en factor, el cálculo de requerimiento de capital ICS para una serie de riesgos está determinado por los factores aplicables a las medidas de exposición específicas. Otro lado, en el factor de estrés, el cálculo de requerimiento de capital para una serie de riesgos debería seguir un enfoque dinámico, mirando en balance general en dos puntos en el tiempo: el actual balance preestrés de la IAIG y el balance postestrés. El requerimiento de capital para cada riesgo individual se determina como la diferencia entre la cantidad de recursos de capital en el balance no estresado y la cantidad de recursos de capital en el balance estresado. Bajo la modelización estocástica, el cálculo de requerimiento de capital para una serie de riesgos se determina utilizando procesos estocásticos. Bajo el método estándar
propuesto por la IAS, la mayoría de los riesgos se miden por el enfoque basado en el factor o el enfoque de estrés, como ustedes lo pueden ver en el cuadro. Ahora nos fijaremos en la tabla de tiempo del desarrollo de estándar global de capital. Estas son nuestras fechas claves relacionadas con el desarrollo de estándar global de capital. El siguiente paso es el desarrollo de los requerimientos de mayor absorbencia de pérdida, HLA, a aplicarse a las compañías de seguros sistémicamente importantes a nivel global que deben estar terminados a finales de 2015, este año. El tercero y último paso es el desarrollo de un estándar global basado en riesgo a nivel de grupo de seguros, ICS, que debe estar terminado a finales de 2016 y que se aplicará a los grupos de seguros internacionalmente activos a partir de 2019, después de haber sido afinado y objeto de calibrado final de 2017 y 2018. Como comentarios finales, la IAS y los supervisores de seguros de todo el mundo se han comprometido a desarrollar un estándar global de capital basado en riesgo en los próximos años. Esta es una solución que la comunidad de supervisión de seguros está promoviendo para hacer frente a los mercados de seguros globalizados. Sin embargo, un estándar global de capital basado en riesgo en 2016 y 2019 no será el final de nuestro viaje. Mientras que las compañías de seguros y las empresas evolucionan, también lo hace la supervisión de seguros. El viaje para desarrollar un estándar de capital basado en riesgo y globalmente consistente durará más allá del año 2019. El periodo 2016 y 2019 es un año importante para lograr nuestro objetivo ICS, pero no es el destino final de nuestro viaje. El desarrollo del capital es una iniciativa evolutiva. El ICS es un nuevo tipo de norma que se aplicará a nivel mundial a las IAIGs. Esto no será una copia de alguna norma de capital existente, como Solvencia II, Europa o de capital basado en riesgo de Estados Unidos, considerando que naturalmente la norma ha de aplicarse a nivel mundial. Una norma global es diferente a las normas de capital, jurisdicciones o regionales. Dado que los mercados de seguros son globales, los supervisores de todo el mundo necesitan una solución global. El ICS es la mejor solución para los supervisores y también las compañías de seguros. Muchísimas gracias por su atención. Nada más, le agradecería sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Sí, quisiera aprovechar, damas y caballeros, si existen algunos comentarios, algunas preguntas. Tenemos puntualmente como para unos 4 o 5.
ya que tenemos un poquitito la agenda, pero por favor quisiéramos ver. ¿Alguien quiera? Por favor. Gracias, Yoshi. Muy buena presentación. Yo solamente tengo una pregunta y es una pregunta para ustedes en IIS y es la siguiente. Lo que hemos visto en los mercados emergentes con la aplicación de la agenda del FSB es, hay algunos riesgos de reducir la exposición de los GSIBs o de hacerla más costosa en los países emergentes. Y se ha discutido varias veces en los diferentes working groups del FSB. Se discutió en Frankfurt hace un mes el mismo tema. ¿Qué se prevé en esta nueva regulación de capital de seguros para estas compañías internacionalmente activas, de manera que los mercados emergentes no se vean, digámoslo así, no se creen diferenciales de costos que hagan más costosa para las multinacionales operar en nuestros mercados emergentes? Muchas gracias por su pregunta. Voy a responder en inglés. Permítame, es más fácil para mí. So, your question is, because of the consideration of G20 or FSB, what's the point of view for how IIS is reflecting the point of view of emerging market, particularly in the initiative of capital requirement? I have few observations. Today, I did not present the different capital requirement. I just focus on ICS, the final capital requirement. But as I described briefly, BCR, which is applied only so-called global systemically important companies, and HLAs is also only applying to global systemically important companies. Naturally, those companies or capital requirement is very much focused on higher capital requirement for those companies whose headquarter is mainly or solely in developed countries. So this is a different, in a sense, different matter. What I presented today is ICS. ICS is naturally focusing on internationally active groups whose headquarters is mostly in developed countries. But challenge here is those internationally active insurance companies have subsidiaries, branches in a lot of emerging markets. In other words, ICS, the capital requirement that I presented today, will have an enormous impact, not only developed countries, but also emerging market. I should have stressed this at the beginning of my presentation. So in other words, this is not their matter, but it's your matter. So coming back to your question, how ICS reflect emerging markets' point of view. One most important precondition of ICS is comparability. Compare your system, solvency capital system, with your neighbors or with your partners in different jurisdictions, particularly home jurisdictions. Assuming that you have a subsidiary of internationally active group in your country, challenge as a supervisor is comparability. For example, Colombia, if you have a subsidiary of big company, headquarter, for example, US or Europe, should use the similar approach. And that's a challenge. Challenge not only home country, but host country. So what we want to achieve is comparability and also consistency and ultimately convergence. Naturally, question is, what's the level of capital? What's the complexity of the system? So what we want to achieve in this system of IAIG's ICS is not too complicated, but risk sensitive. In other words, we should take into account the applicability
or easy to apply, not only developed countries, but emerging market. But bottom line is comparability. Achieving comparability is a huge benefit, not only developed countries, but emerging markets, where most often the case, host jurisdictions and many internationally active companies are operating in their jurisdictions. And simplicity is very important criteria when we develop ICS, and also easier to apply, or easy to apply to any countries around the world is very important principle that we are taking into account. And finally, this kind of occasion is critically important from now to the end of 2016 and the end of 2018. And also I really appreciate you take into account our consultation paper, which is running now, ICS, and which will run again in the end of this year. So I appreciate you read those consultation paper, and if you have any concern that the system or that project or the current draft is too complicated for your jurisdictions, I appreciate your comment and take part in our development of this capital initiative. Thank you. I'm Roberto Westenberger from Brazil. I'm trying to speak in English in order to facilitate your understanding. I confess I am a little bit confused with so many, letters and that kind of stuff. On the other hand, it's just 1 year since I started my role in Brazil. Maybe as a newcomer, I have to study a little bit more. But I fear that neither the companies that you mentioned that are subject from international standards, are really applicable in Brazil. Because, of course, we have branches from international firms, and of course they'll be subject to the rules. But on the other hand, we have very strong local groups. They are neither IAIGs or GS whatever. They are not like this. So what kind of attitude the Brazilian regulator should take towards the strengths, financial strength of those companies? Yes. Thank you. Question is how ICS, ultimate capital requirements, will be applied to Brazil or other countries where majority or the most companies are not internationally active companies or subsidiary branches of that companies. Very fair question. And actually, this question is often raised not only Brazil or other countries, but for example, United States. IAIGs is around 15 or around that number, but there's a huge, huge number of non-IAIGs. And there is no clear answer, but I could use some sort of reference to the banking side, because they have, as you might know, that Basel II or Basel III is focusing on internationally active banks' capital requirement. Basel II, Basel III, or Basel capital standards is applied to only or up to internationally active banks. But it's up to national jurisdiction. In case of Brazil, it's Brazil's decision whether you will use these capital standards, or in case of banking, not only internationally active banks, but local banks. I don't know in the case of Brazil. In the case of Japan, we have clear distinction between local bank and local operating bank and internationally active bank. They have two standards. But other countries, like most, or I think all European countries, they choose single approach. In other words, internationally active one and the local one have a single Basel III applied capital requirement. So in other words, assuming that this is the sort of example or reference, it's up to national authority. In case of you, it's your decision whether you make best use of our approach, ICS, incorporating ICS into your jurisdiction's approach, or partly, for example, definition of capital, you try to converge or comparable to international one, and gradually converge to the international one, or completely ignore international standards to the applying to the local one. So you have two approaches: international approach, which is applied to our ICS,
and local one, which you based on your own system. So it's very much up to you. What we are focusing on here as an IEIS is those companies who are operating internationally. Thank you.